C.S. Lewis mostraría con delicadeza cómo la comprensión divina afecta nuestro camino, especialmente en lo que se refiere al dinero. Como parte de la reflexión espiritual, podría contar una historia basada en sus propias experiencias que muestre cómo confiar en un poder superior va más allá de escuchar promesas. Lewis podría utilizar la paradoja de que algunos predicadores, aunque no sea su intención, se centran demasiado en la riqueza para mostrar lo importante que es tener una guía. En esta historia, la gente podría sentirse tentada por los retos de sembrar una cierta cantidad mientras escucha afirmaciones de ver la abundancia divina en poco tiempo. Él podría advertir a la gente que no caiga en soluciones rápidas, y en su lugar, animarles a poner su confianza en la sabiduría espiritual en lugar de en trucos financieros. Así que, si eres nuevo aquí, amigo mío, te invito a suscribirte a nuestro canal. De esta manera podrás mantener la prosperidad y la abundancia en tu vida. Confía en mí. Por lo tanto, un relato personal de haber tenido problemas con el dinero a menudo puede ser muy poderoso. Cuando las cosas no iban según lo planeado, la historia recurría a principios espirituales para ayudar. Durante estos tiempos difíciles, la niebla se disipó, revelando verdades ocultas en los libros sagrados sobre cómo ser financieramente feliz y vivir una vida próspera. Podrías pensar en los años en que los oradores religiosos carismáticos tenían un gran impacto en la comunidad. Aunque procedían de entornos diferentes, estas personas enseñaban a la gente a creer en las promesas de Dios y a diezmar. Dice que aunque algunas personas siguieron caminos diferentes, las lecciones principales seguían siendo muy importantes. Devolver algo a la misión divina conduce a bendiciones espirituales y materiales. Hablemos más sobre la práctica del diezmo, cómo encaja en la búsqueda de la abundancia y cómo hunde sus raíces en el pasado. C.S. Lewis, que fue un gran pensador y narrador, hablaba a menudo de cómo nos relacionamos con Dios y de cómo la fe debe entenderse de forma que tenga sentido en la vida real. Para mostrar una parte de esta relación, imaginemos a Lewis contando una historia que oyó una vez sobre personas que daban dinero y luego veían cómo ocurrían cosas milagrosas con su dinero. Muchas personas contaron que habían tenido experiencias increíbles, como recibir sobres llenos de dinero de la nada, cheques llenos de dinero o transferencias misteriosas a sus cuentas bancarias. Pensaban que estos acontecimientos mostraban el favor de Dios al reconocer los dones que habían dado a los ministerios. También hablaron de cómo extraños les ayudaron con necesidades económicas urgentes, lo que reforzó su fe inquebrantable. Aunque sea sorprendente, podría advertir a la gente que no piense que ponerse en peligro económico es un requisito para recibir bendiciones divinas. Podría insistir en que, aunque Dios ama al dador alegre, la idea de que hay que ser pobre para obtener el favor de Dios no siempre es acertada. La Biblia nos da ideas más profundas sobre cómo dar y recibir. Tomemos como ejemplo la historia de la viuda y Elías de 1 Reyes 17, 10-16. Esta historia dice mucho sobre la fe que va más allá de hacer cosas para obtener bendiciones. La viuda dio su última comida no para ganar dinero, sino porque confiaba en la promesa de Dios y quería hacer lo que él decía. Cuando Lewis piensa en su propio camino de crecimiento en la fe, puede sacar a colación la necesidad de discernimiento. Creció en un hogar cristiano con un solo cristiano más, y encontró orientación en los sermones de la televisión. Los predicadores de la televisión hablaban mucho de dar, pero él rara vez veía crecer la riqueza a partir de la siembra. Su experiencia le enseñó que esperar una cosecha económica directa de cada semilla sembrada puede no ser la mejor manera de entender cómo Dios provee para nosotros. La Biblia contiene lecciones más profundas sobre cómo ser un mayordomo fiel a lo largo de la vida. El que siembra escasamente, también cosechará escasamente, dice 2 Corintios 9, 6-7. Y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Todos ustedes deben dar lo que han decidido en su corazón dar, no lo que no quieren dar o lo que sienten que tienen que dar, porque Dios ama al dador alegre. Probablemente dirías que la gente debería dar por amor y fe, sabiendo que la provisión de Dios va más allá de las transacciones, ¿verdad? Pueden ocurrir milagros, como le ocurrió a la viuda de Elías, pero la gracia de Dios abarca toda la vida, no solo las cosas materiales. Lewis recordaba sobre todo a sus oyentes que la verdadera bendición no es lo que uno recibe, sino la riqueza de una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios, con fe, generosidad y un corazón que sintoniza con su voz. Cuando el tema se muestra a través de los ojos de Él, tenemos que entender primero en qué consiste la fe y las cosas duras por las que puede pasar la gente en su camino espiritual. Lewis, que tenía una gran perspicacia, probablemente pensaría en esta historia y encontraría conexiones entre los problemas de la tierra y la providencia de Dios. Imaginemos a un joven motivado y seguro de sí mismo,
que está seguro de que tendrá éxito porque le ha ido bien en la escuela. Durante su primer semestre de universidad, a esta persona le fue bien en un entorno enriquecedor y le encantaron su nueva libertad y sus conexiones. Pero no sabía que se acercaba un examen que pondría a prueba su fe y su confianza en un poder superior. Cuando el semestre llegaba a su fin, les llegó por correo una factura sorpresa de $10.000, a pesar de las becas y otras formas de ayuda financiera. La persona no era consciente de la deuda escolar, así que no estaba preparada. Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, aunque procedía de una familia pobre. Así que no había ningún consejo familiar sobre este tipo de cosas. Llenaron los formularios financieros por su cuenta, y la ayuda de los padres no fue posible porque ya tenían problemas de dinero. La persona en esta situación miró a Dios, que era la única fuente de esperanza. Inspirándose en las historias bíblicas, se mostraban amables y generosos, donando su pequeña cantidad de dinero a ministerios y buenas causas. Creían que los milagros podían requerir un salto de fe. Plantaron semillas para que ocurrieran cosas que no podían ver y rezaron mucho para que Dios les ayudara. Aunque la gente siguió creyendo e hizo cosas buenas, el milagro esperado no ocurrió. Esta situación no podía ser arreglada por amigos, familiares o instituciones. A medida que se acercaba la fecha del parto, la persona se aferraba a la esperanza ayunando y rezando con la esperanza de conseguir un indulto de última hora. Pero, por desgracia, no lo conseguía. Así que tuvieron que enfrentarse a la dura realidad de dejar la universidad y cargar con sus cosas de vuelta a casa, lo que supuso un viaje triste y vacío. La esperada provisión divina, al igual que las historias de otras personas, seguía siendo esquiva. Se encontraban en un estado de incertidumbre y desesperación porque no tenían dinero, ni coche, ni un plan para ir a la universidad. Luis podría llegar a la conclusión de que este tipo de experiencias dolorosas son oportunidades para crecer y confiar más en la sabiduría de Dios. Puede que no entendieran por qué estaban pasando por esto en ese momento, pero si seguían adelante y confiaban, podrían encontrar significados y propósitos más grandes. Es posible que el silencio de las respuestas pedidas moldee nuestro carácter y nuestra fe, conduciéndonos a un camino de verdadera comprensión, y al final, a encontrar la gracia en lugares extraños. ¿Por qué no en aquella otra situación? No tenía sentido, pero también fue un momento de claridad para mí. Empecé a comprender que los caminos de Dios no siempre son fáciles de entender. Me vino a la mente Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, planes de esperanza y de futuro. Este versículo me recordó que el plan de Dios no siempre coincide con lo que yo quiero en este momento, pero siempre es para mi bien. Esta experiencia me enseñó que la provisión de Dios no siempre aparece de la manera o en el momento que esperamos. Mis ideas anteriores sobre cómo mi fe y mis acciones debían hacer reaccionar a la gente se pusieron en tela de juicio. Isaías 55:8-9 dice lo mismo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Esto me enseñó a no depender de lo que sé, sino a confiar en su conocimiento y en su tiempo. Trabajar en el negocio de mi madre no solo fue una buena idea, sino también un paso divino. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Parte de mi decisión de trabajar donde pudiera empezar a ahorrar, aunque fuera poco, fue confiar en que Dios proveería y planificaría para mí. Cuando el Jeep apareció de la nada, demostró que la fe y la obediencia, incluso cuando no hay pruebas inmediatas, pueden conducir a bendiciones que no esperabas. Esto concuerda con Mateo 6:33, que dice que busquemos primero su reino y justicia, y entonces todas estas otras cosas se nos darán por añadidura. Me quedó claro que Dios siempre estaba trabajando entre bastidores, aunque yo no entendiera cada paso de mi viaje. Este viaje puso a prueba y fortaleció mi fe. Perder algo que esperaba y obtener algo que no esperaba fue un bello ejemplo de lo misteriosos y maravillosos que son los caminos de Dios. Mi visión de la confianza en Dios cambió radicalmente. Fortaleció mi fe y me dio la tranquilidad de saber que Dios siempre está ahí, siempre me ama y siempre está al mando, pase lo que pase. Aprendí a ser paciente a través de esto, y me hizo querer seguir poniendo mi esperanza en Él, confiando en que su tiempo y provisión siempre serán los correctos. C.S. Lewis, conocido por su profunda comprensión de la fe cristiana, reflexionó una vez sobre la fe, la provisión y la riqueza. Le pregunté al Señor: ¿por qué no has provisto para mí de la manera que yo deseaba? Pero la respuesta de Dios fue clara:
yo proveo para mis planes para tu vida, no para tus planes. Esto demostró que las oraciones que quedan sin respuesta no significan que Dios no esté ahí o que una persona no crea en Dios. Significa que no están en línea con el plan mayor de Dios. Lewis vio cómo, en solo un año, una comunidad que solía estar llena de felicidad y amistad se desmoronó debido a una serie de extraños acontecimientos. Las guerras rompieron los lazos de amistad, convirtiendo a los amigos en enemigos. En medio de esta tormenta, se produjo un giro divino. Lewis se alejó de su objetivo de convertirse en fisioterapeuta y se orientó hacia la carrera de enfermería, que ni siquiera era una opción en la escuela en la que estaba antes. Lewis empezó a comprender cómo Dios proveía para él a través de estos acontecimientos. No era algo transaccional, como una hucha cósmica en la que una pequeña cantidad de dinero, como $500, se convirtiera por sí sola en $50.000. En cambio, cuando la Biblia habla de sembrar, se refiere principalmente a sembrar la palabra de Dios, no solo dinero. Es posible que aparezca dinero milagroso, pero no debe esperarse todo el tiempo. Lewis vio una contradicción cuando observó el dinero que habían reunido los grandes ministerios. A estos grupos les va bien no solo por la multiplicación divina, sino también porque tienen muchas formas de ganar dinero, como los diezmos de las iglesias, las ventas de bienes y las grandes donaciones que van a parar a muchas personas, todo ello ayudado por exenciones fiscales. A Lewis no le disgustaba su éxito, pero pensaba que era importante mostrar la verdad. Su riqueza no procedía únicamente de plantar una semilla, como se decía a menudo. Pensó en el Deuteronomio 8, que dice a los fieles que Dios es quien les da el poder de enriquecerse, cumpliendo su promesa. La riqueza es una forma de bendecir a la gente, difundir el Evangelio y mantener en marcha el reino de Dios. Lewis vio que los creyentes tenían un trabajo muy importante que hacer. Tenían que ayudar a los que habían sido llamados a predicar y servir. Muchos de estos servidores están tan centrados en su misión divina que no tienen tiempo para intentar enriquecerse. Por lo tanto, depende de otros cristianos darles las herramientas que necesitan para mantener su santa obra en marcha sin ser interrumpidos. La verdadera prosperidad que está en línea con el plan de Dios puede encontrarse en esta responsabilidad compartida. Hay veces en la Biblia, como con Pablo, cuando la gente no daba suficiente dinero para ayudar. Pablo tuvo que predicar y trabajar para pagar sus propios gastos al mismo tiempo. Obviamente, esto nos hace preguntarnos, ¿cómo nos aconseja Dios que consigamos más dinero? En Mateo 25, Jesús cuenta una historia que puede ayudarnos. Al principio de la historia, el reino de los cielos se compara con un hombre que se va de viaje a un país lejano y da a su siervo su dinero. Antes de partir, dio a un siervo 5 talentos, a otro 2 y a un tercero aquello en lo que fueran buenos. En esta historia, un talento significa dinero. Desde que nacemos, nuestra situación económica cambia. Hay ricos y pobres, pero todos tienen algo que Dios les da y que pueden utilizar y mejorar. Puede ser dinero, talento o habilidad. La historia continúa mostrando cómo el siervo con 5 talentos negoció y obtuvo otros 5, mientras que el siervo con 2 talentos obtuvo 2 más. Los 2 primeros siervos pudieron obtener más recursos comerciando. En griego, la palabra comerciar significa trabajar, aprender mediante la formación o hacer negocios. Jesús nos está enseñando que la mejor manera de hacer crecer nuestro dinero es utilizar lo que ya tenemos e invertirlo sabiamente. Invertir puede incluir ir a la escuela. Personalmente, me gasté unos $25.000 en estudiar enfermería y ahora gano más del triple de esa cantidad cada año. Esta idea no solo es válida para las escuelas formales, las escuelas de oficios también ofrecen beneficios. Quienes adquieren conocimientos en campos como la fontanería, la electricidad, la carpintería o la industria de la belleza también pueden rentabilizar sus inversiones. Cuando se comercia con dinero, también se puede montar un negocio, que suele ser una forma de hacerse muy rico. Consiste en averiguar qué quiere el mercado, fabricar productos que satisfagan esas necesidades, publicitarlos y venderlos. Las plataformas comerciales modernas, como las acciones y las criptodivisas, también ofrecen una amplia gama de opciones comerciales. Aún así, algunas personas invierten dinero en negocios o en educación y no obtienen los mismos beneficios. Por eso es tan importante dejar que la sabiduría divina guíe tus decisiones. No todas las operaciones son buenas para ti, algunas son arriesgadas. Jesús nos dice que pensemos en el coste de las cosas antes de decidirnos a hacerlas. Pero debes evitar cometer un gran error, no hacer nada. Por último, al último siervo se le dio un talento, pero eligió enterrarlo en lugar de utilizarlo.
Dios ha dado a cada persona algo útil y valioso con lo que trabajar, aunque no sea tan importante como lo de otra persona. Se espera que lo utilice correctamente. Al final de la historia, el amo volvió para ver lo bien que sus siervos habían manejado su dinero. De la misma manera, cuando Jesús regrese, tendremos que responder por cómo hemos usado los dones que Dios nos dio. Continuando desde donde lo dejamos, este viaje muestra lo importante que es seguir adelante y confiar en que Dios te ayudará. Para alcanzar nuestras metas, necesitamos prepararnos tanto espiritual como prácticamente. Tenemos que asegurarnos de que nuestro trabajo y nuestra fe están sincronizados para que podamos ver un crecimiento real. Otro ejemplo de la Biblia es José. Aunque fue vendido como esclavo, siguió dedicado a Dios y a su trabajo. Como trabajó duro y no se rindió, llegó a ocupar una posición de gran poder en Egipto, lo que le permitió salvar muchas vidas durante la hambruna. Del mismo modo, Esther demuestra valentía y una determinación inquebrantable. Tenía un gran problema que resolver, pero fue inteligente y valiente al hacerlo, y sus acciones salvaron a su pueblo de una situación terrible. Su decisión de actuar, a pesar del riesgo, demuestra lo importante que es estar preparado para las oportunidades y actuar en consecuencia, por grandes que sean los problemas. Este punto de vista sigue siendo útil en los tiempos modernos. Se nos dice que debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten y estar preparados para actuar cuando se presenten. Aunque los problemas modernos parezcan diferentes, siguen necesitando el mismo nivel de trabajo duro, persistencia y preparación. Muchas veces, las oportunidades parecen problemas o pruebas. La historia demuestra una y otra vez que las personas que triunfan son aquellas que pueden mirar más allá de sus problemas actuales y seguir trabajando duro, creyendo en un plan mayor. Estamos preparados para aprovechar las oportunidades cuando surgen si trabajamos en nuestras habilidades y nuestra preparación. Es importante entender que todos los recursos, como las habilidades, el dinero y el tiempo, están destinados a ser utilizados para el crecimiento y la administración. El uso reflexivo y la apreciación de estos recursos pueden ayudarnos a nosotros y a los demás de formas inesperadas, lo que puede conducir a grandes logros. Por eso, tener una actitud agradecida y tratar activamente de aprovechar al máximo lo que tenemos puede llevarnos al éxito. Al final, la historia nos muestra que la fe por sí sola no es suficiente, también necesita acciones. A medida que avanzamos, ojalá abracemos el trabajo duro que nos hace más felices y obtiene resultados reales. Siempre debemos estar preparados para cualquier oportunidad, con conocimiento y trabajo duro, para poder mejorar nuestras vidas y las de los que nos rodean. Así, viviendo con un propósito, mostramos cómo la fe y la acción pueden trabajar juntas para conseguir muchas cosas buenas. No tengas miedo de pedir ayuda a Dios. Él es generoso y no encuentra defectos. Subraya lo importante que es pedir ayuda a Dios en todo lo que haces. A la hora de tomar decisiones que afectarán no solo a tus finanzas, sino también al resto de tu vida, tienes que ser muy inteligente. Conseguir la estabilidad financiera y la independencia no consiste solo en hacerse rico, sino también en saber utilizar el dinero sabiamente. Aprender de personajes bíblicos como José puede enseñarnos mucho sobre lo importante que es trabajar duro y contar con la ayuda de Dios. La vida de José demuestra que el trabajo duro es importante, pero la gracia omnímoda de un poder superior puede hacer a una persona mejor de lo que es capaz por naturaleza. Incluso ahora, esta lección sigue siendo importante. Muchas personas de éxito dicen que su éxito es una mezcla de trabajo duro, planificación estratégica, y a veces, oportunidades afortunadas que se juntan a la perfección. Se puede considerar que el favor divino son las coincidencias que te dan ventaja en una competición o la buena suerte que no siempre puedes atribuir a tu propio trabajo duro. Para que la vida te vaya bien, necesitas algo más que habilidad y trabajo duro. También es necesario estar en sintonía con las grandes verdades universales, lo que puede demostrarse siendo generoso, agradecido y dispuesto a recibir bendiciones. La sensación general de bienestar de una persona, que incluye aspectos emocionales y espirituales, está vinculada a su salud financiera. Dar a los demás y apoyar los esfuerzos de la comunidad fortalece esta sensación general de bienestar, manteniendo el ciclo de recibir y dar. Es importante adquirir hábitos que te ayuden a ganar en perspicacia y sabiduría si quieres ser financieramente inteligente. Elaborar un plan, buscar un mentor y estar dispuesto a aprender son pasos útiles. Ser responsable con el dinero no es solo un logro para uno mismo. A menudo se ve como un primer paso para marcar una diferencia positiva en el mundo. El camino no solo consiste en mejorar las cosas para uno mismo, sino también para los demás.
Encontrar un equilibrio entre el beneficio personal y el impacto en la sociedad es lo que hace que el éxito sea lo que es. Al pedir ayuda a Dios, es importante pedir no solo un beneficio personal, sino también la oportunidad de marcar una diferencia real para una causa mayor. Recuerda mantenerte humilde, agradecido y abierto de corazón a medida que avanza la vida, y sé consciente de la asombrosa manera en que tus propios esfuerzos y el plan de Dios trabajan juntos en el tapiz de la vida. Al fin y al cabo, la forma más pacífica y satisfactoria de vivir es valorar tanto la parte material como la espiritual de la vida. Si alguien carece de sabiduría, debe pedir ayuda a una fuente divina, que aconseja libremente y no juzga. La presencia divina quiere que todos tengan abundancia, para que puedan ocuparse de sus finanzas, ayudar a sus seres queridos y dar a las buenas causas sin tener que pasar por momentos difíciles. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Corinto, subrayó la importancia de que cada uno contribuyera en la medida de sus posibilidades. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, Pablo nunca quiso que pasaran por demasiadas tensiones o dificultades. Él quería que mostraran su fe y devoción haciendo sacrificios extremos. Este es un gran tema que no puede ser cubierto aquí, pero es importante pedir la guía divina para entender y actuar en consecuencia. Hablo sobre el ayuno como una manera de aclararse y obtener dirección de Dios en uno de los vídeos que he hecho. Mi esperanza para cada uno de vosotros es que la gracia del Señor os ayude a tener éxito en todo lo que hagáis. Sí, que la luz divina ilumine vuestras acciones y las haga exitosas. Amén. Esto es en el nombre de Jesús. Teniendo esto en cuenta, es importante pensar en cómo puedes crecer como persona. Entrar en contacto con tu yo espiritual es importante para encontrar la paz en medio del caos de la vida. Dedicar tiempo a la meditación y la reflexión como parte de tu rutina diaria puede ayudarte a entender tu propósito y tu camino con mayor claridad. Cuidar las relaciones también es importante para encontrar la felicidad. Desarrollar la empatía y la comprensión con las personas que nos rodean hace la vida más agradable y crea una comunidad en la que todos pueden prosperar. Anima a compartir tanto la felicidad como la tristeza, lo que puede ser útil en los momentos difíciles. Otra parte importante de la consecución del bienestar holístico es encontrar un equilibrio entre los objetivos personales y la ayuda a los demás. Mientras trabajas para alcanzar tus propios objetivos, ten en cuenta cómo tus acciones afectan a la comunidad en su conjunto. Haz actos de bondad, por grandes o pequeños que sean, para hacer del mundo un lugar mejor. Para superar los retos de la vida, es importante seguir aprendiendo y creciendo. Mantén el interés. Cuestiona lo que crees que sabes y estate dispuesto a considerar nuevas ideas y puntos de vista. Este proceso de aprender siempre no solo te ayuda a crecer como persona, sino también a comprender cómo está conectado todo en el mundo. Al final, la felicidad viene de vivir una vida con sentido, con pasión y crecimiento constante. Asegurándose de que las acciones están en línea con las intenciones y viviendo cada día con conciencia, uno puede crear una vida con sentido que encaje con sus valores y objetivos más profundos. Al terminar esta reflexión, que la sabiduría guíe tu camino y te dé fuerzas para afrontar los retos de la vida. Con la fuerza que da la fe, que tus esfuerzos tengan éxito y te aporten a ti y a los que te rodean alegría y paz. En el espíritu de unidad y esperanza, sigue adelante en tu camino, con la ayuda y el amor de Dios. Gracias.